Voy a empezar diciendo que el título Lacan para principiantes es una trampa. Yo no creo en una propuesta que facilite o esclarezca a Lacan. Sería imposible resumir una enseñanza de más de 30 años en solo 5 o 10 minutos. Ni siquiera en una semana, un mes, 3 años. No es posible. Lo que yo le recomendaría a alguien que quiere empezar a darse una idea de la propuesta de Lacan es que vaya directamente a sus escritos y a sus seminarios. Es por esto que para esta serie que llamo Lacan para principiantes, les propongo que vayamos directamente a su texto, su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, que está en el volumen 2 de sus escritos. La idea es avanzar poco a poco con videos cortos, tratando de leer las nociones que presenta ahí Lacan y cómo las va articulando para desarrollar lo que nosotros conocemos ahora como el grafo del deseo. La primera de estas nociones que vamos a revisar es la de sujeto, pues Lacan mismo empieza por ahí en este texto. Solo quiero hacer una última advertencia. De ninguna manera me propongo agotar todo lo que dice ahí Lacan y mucho menos resumirlo. Solo quiero hacer una lectura más o menos introductoria. Mi objetivo es despertar un poco las ganas de que ustedes vayan directamente al texto. Pero bueno, ahora sí, vayamos a revisar algo de lo que dice ahí Lacan del sujeto. Después de un más o menos largo y complejo recorrido en el que Lacan propone que el psicoanálisis subvierte la noción de sujeto con la que ha trabajado la filosofía y la psicología, dice que si partimos del hecho de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que es una de las propuestas centrales de Lacan, debemos de pensar qué tipo de sujeto podemos extraer de eso. En la página 761 dice Lacan que podemos partir de la noción que da la lingüística del yo como significante, en la que no es nada sino el shifter o indicativo que en el sujeto del enunciado designa al sujeto en cuanto que habla actualmente, es decir, al sujeto de la enunciación. Para entender lo que dice aquí Lacan de que hay que tomar la definición que da la lingüística del yo como significante, o sea, como shifter, podemos ir al artículo de Roman Jakobson que se llama Los conmutadores, las categorías verbales y el verbo ruso. Ahí la palabra shifter está traducida como conmutador y Jakobson parte de la división entre el código y el mensaje que Lacan mismo va a retomar más adelante para presentar 4 formas de caracterizar los conceptos gramaticales. La primera es cuando el mensaje remite al mensaje y el ejemplo que da es cualquier texto citado. Si yo les digo Lacan propone o Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que estoy haciendo es un mensaje sobre un mensaje, es el mensaje remitiendo al mensaje y así con cualquier cita. La segunda es cuando el mensaje remite al código y a esto Jakobson lo llama discurso autonímico. Un ejemplo de esto sería cuando buscamos una palabra en el diccionario o cuando alguien pregunta qué quiere decir una palabra. Si yo digo sinopsis significa resumen, lo que estoy haciendo es emitir un mensaje que hace referencia al código. Sinopsis es una palabra que pertenece al código y al dar una definición de esa palabra lo que yo estoy haciendo es decir un mensaje que hace referencia o que remite al código mismo, a lo que sinopsis significa en el código. La tercera es cuando el código remite al código y el ejemplo que da Jakobson es el del nombre propio. El problema de los nombres propios es que no se pueden definir. Yo puedo decir, por ejemplo, un perro es un animal de 4 patas, peludo, que ladra, lo que sea, pero cuando yo digo Chuchito, y estoy hablando de mi perro que se llama Chuchito, yo no puedo dar una definición de Chuchito. Chuchito hace referencia a ese perro en específico. Y la cuarta, que es la que nos interesa aquí, es cuando el código hace referencia al mensaje. En esta están los conmutadores o shifters y se trata de esas ciertas palabras que solo cobran sentido a partir del lugar que ocupan en el mensaje. Cuando alguien dice yo, la palabra yo hace referencia a la persona que está diciendo yo, apunta a la persona que está diciendo yo. Por ejemplo, si digo yo tengo sueño, la palabra yo está apuntando hacia mí que tengo sueño, pero si alguien más dice yo tengo sueño, esa misma palabra yo ya no apunta a mí, apunta a la persona que está hablando, la persona que está diciendo yo tengo sueño. Es decir, que el yo como shifter apunta o designa a la persona que está hablando, o sea, al sujeto de la enunciación. Es importante señalar que este significante, el yo como shifter, designa a la persona, pero no la significa. Entonces, para resumir, en este texto de Lacan,
él va a partir de la premisa de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y el sujeto que podemos extraer de esta premisa y que es el sujeto con el que trabaja el psicoanálisis es el yo como shifter, como significante que designa al sujeto de la enunciación pero no lo significa. Cabe aclarar que esta es una definición de sujeto con la que va a trabajar Lacan en este texto, pero a lo largo de su enseñanza da muchas otras, incluyendo la más famosa, que es la de que un sujeto es lo que un significante representa para otro significante, y que en realidad, si lo pensamos un poco, no está tan alejada de lo que está proponiendo aquí. Un poco más adelante en el texto nos va a decir que el grafo que va a utilizar aquí es uno de los usos entre muchos otros posibles que se le pueden dar y que le va a servir para presentar dónde se sitúa el deseo en relación con un sujeto definido a partir de su articulación por el significante. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a encontrar aquí es cuál es la relación entre el sujeto y el deseo a partir de la definición de sujeto que acabamos de revisar, pero eso lo vamos a dejar para un video posterior.